Profe, ¿sí hicieron la prueba o no? Sí, profe. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es? ¿Cómo razonaron? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el caso mío, pues ahí en la pregunta hay dos claves, ¿no? Y están resaltadas, que es qué se hace para introducir el concepto de los productos notables, o sea, para el inicio, y pues la actividad que sea más pertinente. En la primera opción se habla pues ya como tal de un ejemplo que se resuelve con los bloques, ¿no? Entonces digamos que ahí ya el estudiante sabe que es un producto notable, entonces puede ser una actividad como para una clase más que para un inicio. La segunda que dice explicar el proceso de resolución de un binomio cuadrado de modo que aprendan el resultado. Bueno, esa explicación se vuelve magistral, ¿no? Se vuelve pues tradicional. Entonces, más que explicar, es buscar que el estudiante pues razone, ¿no? Y en la tercera, pues ya se entregan las 4 piezas de cartulina, 2 cuadraditos, ¿no? El cuadrado grande, lo que estaba mostrando hace un momento. Un cuadradito, pues que con un lado A y un cuadrado más pequeño con lado B. Y otros 2 rectángulos del lado AB. Entonces, digamos que esas sí funcionan para hablar del del binomio al cuadrado. Entonces, para iniciar productos notables es como la más pertinente. Ya. Pero la primera, haciendo la construcción, los muchachos llegan a eso que está planteado ahí. Yo no la vi. Digamos, cuando yo la estaba haciendo, yo dije, pueden ser la primera o la tercera. Pues la tercera uno sí la conoce, que con esa llega uno a la fija, ¿no? Pero con la segunda, con la primera que aparece ahí, una pieza cuadrada cuyo lado sea A, 4 piezas rectangulares del lado A y una unidad, respectivamente, 4 piezas cuadradas de una unidad del lado. Luego pedir que las piezas fueron un cuadrado. Yo no. De Pues, pronto con los bloques sí se puede hacer. Sí puede uno construir el cuadrado más grande. Con 4 piezas rectangulares, una unidad. Sí, básicamente están diciendo de manera geométrica el producto notable. Entonces, con los bloques tal vez sí se puede hacer, pero o sea, como ya es una solución, es un ejemplo, entonces como para la explicación, la introducción de una clase, empezar con un ejemplo de esos, pues no me parece, pues no es como lo más adecuado, ¿no? Yo por eso descarté eso. O no, se puede o no se puede hacer esa, la veo más como ejemplo, entonces no, para la introducción de una clase no la consideraría. pues no sé. Habría que ver, pero yo lo hice y no me cuadró. Pero sí, efectivamente, la respuesta a esta primera pregunta es la C, y es porque esta, digamos, esta construcción, que para mí no es tanto que se la entreguen construida y acá que ellas las tengan que construir. Para mí es que verdaderamente con las piezas que se le dé sí se logre llegar a un producto notable. Y además, por ejemplo, porque este no es un producto notable como tal, el primero. A más 2 al cuadrado no es un producto notable. En cambio, este sí, ¿no? El que se forma con el de abajo, que es A más B al cuadrado. Entonces, pues también por eso me fui por la C. Bueno, vamos con la segunda. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no presenta errores
al operar con expresiones algebraicas. Y ahí estaban los procedimientos. Había que buscar la que no, ¿no? La que no presentaba errores. La 2 o la B. La B, ¿cierto? Esa, digamos que era muy fácil de identificar. Porque es que esta sí es un error que, digamos, si un estudiante lo comete, sí es terrible, ¿no? Porque esto está en el subíndice. Yo entiendo que este acá está en el subíndice. Y entonces pasar a operar con los subíndices, pues como que no, pues eso no, digamos, los estudiantes no, pues o sea, los estudiantes que yo he tenido hasta ahora no han cometido ese error. Y pues también el error aquí era, digamos, mal hecha esta primera multiplicación, ¿no? Entonces aquí también era muy fácil identificar cuáles eran las dos que tenían error. Y la tercera, un docente tiene el propósito de que los estudiantes afiancen su comprensión del reparto proporcional. ¿Cuál de las siguientes tareas es pertinente para contribuir al logro de dicho propósito? Profe, buenas noches. Buenas Discúlpame, noches. Sí, señor. antes de que avances a la tercera, ¿puedes regresar a la 2? Verás, no, o sea, yo miro, o no sé si pues esté bien, ¿no? En la segunda dicen que el proceso correcto está en la segunda, ¿no? Sí. Entonces, a ver, allí, mira, en ese segundo procedimiento, pues son iguales denominadores, quedaría x, a ver, x menos 1 está, ¿no? Menos 1. Profe, pero es que ahí como es una resta, es una resta. Mire que este menos, esta resta, este menos es el menos de la resta. Este menos afecta el signo de este denominador. Ah, ya, sí, profe, pero yo tenía pues como esa duda porque no está como con paréntesis, ¿no? No está Entonces, con paréntesis, pero mire que este menos está a la altura de las rayas, de las rayitas de las fracciones. Este menos está acá arriba. ¿Ven? listo, profe. Listo, muchas gracias. Sí, en ese caso se toma como factor. Claro. Uh-huh. Bueno, entonces en la tercera, ¿cuál es la correcta? En esa tercera yo sí tuve dudas. Bueno, vamos a leerla. Dice, un docente tiene el propósito de que los estudiantes afiancen su comprensión de reparto proporcional. ¿Cuál de las siguientes tareas es pertinente para contribuir al logro de dicho propósito? Bueno, quiere decir que ya saben y que necesitan digamos, practicar. Entonces allí en esa parte de reparto proporcional, cuando uno ve ese concepto de reparto proporcional, eh, yo decía, bueno, la primera, pues digamos que es un ejercicio pues que se puede hacer, digamos, de manera mecánica. El segundo, pues ya habla, es una razón, ¿cierto? Una razón entre dos cantidades. Y la tercera, pues sí se hace un reparto efectivamente, sin embargo no hay un porcentaje, pues como para poder inferir que efectivamente van a recibir el doble, pues de lo que está en ese emprendimiento. Entonces, en vista de que yo no vi ese porcentaje, yo dije, pues así como que no puede ser porque yo no vi como un reparto allí. Cuando yo leía la C decía un emprendimiento económico, Juan invirtió 300.000 pesos y Lisset 400.000 pesos. Si se obtuvo una ganancia total de millón, perdón, de 140.000 pesos, determinar cuánto le correspondió a cada uno. Entonces yo decía, pues bueno, uno puede de alguna manera hacer el reparto de acuerdo al dinero que se dio, pero pues, o sea, uno cómo hace para saber cuánto recibe cada uno. Entonces, pues, por ese vacío yo dije, bueno, me voy a ir ¿qué? Por la A, porque dejé de lado la B, pues, porque es una razón. Entonces, por eso yo hice ese razonamiento y me quedó mal, decía ahí que era la C, pero pues a mí me quedan dudas. No sé qué digan los compañeros. Bueno, en este ejercicio, lo que hice fue sumar los dos valores de Juan y de Lisset
y eso sería el 100%. Hice una regla de 3 simple y con eso pude deducir lo que le tocaba a cada estudiante, con cada aporte que realizó cada persona. Pero así sería proporcional, profe, como usted lo hace. Porque es que por eso dicen reparto proporcional. Y el reparto proporcional lo que nos está diciendo es que depende de lo que cada cual haya aportado, asimismo debe tocarle las partes. ¿Sí me entiende? ¿Yo cómo lo tomo? Yo tomo digamos, puedo tomar 7 partes de 100.000, ¿sí? Porque entre los dos ajuntan 700.000, ¿cierto? O sea que uno está aportando 3 partes y el otro está aportando 4 partes. Entonces, si yo divido los 140.000 en 7, me dan de a 20.000 pesos. Por lo tanto, a uno le tocarían 60.000 y al otro le tocarían 80.000. Y estoy haciendo reparto proporcional. ¿Me entiende, profes? ¿Me dice entender o no? Sí, yo sí lo entiendo. Entonces ahí estoy aplicando el reparto proporcional, porque la A es un reparto normal, es una división normal, ¿no? La A es establecer cuánto es el precio de cada medio kilogramo de chirimoya y ya. Ahí no hay reparto proporcional. Y en la segunda, pues como el profe dice, es una razón. Entonces, la tercera era la que correspondía con el reparto proporcional. Y el profe pregunta que cómo, entonces yo lo interpreto así, de que en total ellos aportan 700.000 para su emprendimiento y es decir, aportan partes iguales o no iguales, sino aportan 7 partes. Uno aporta 3 y el otro aporta 4. Por lo tanto, así mismo debe ser el reparto, de acuerdo a lo que cada uno aportó. Entonces, por eso a uno le tocarían 60.000 y al otro le tocarían 80.000. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, la respuesta correcta sería la C. Vamos para la cuarta. Una docente presentó a los estudiantes una secuencia de transformaciones con la imagen de la huella de un pie. En dicha secuencia, los dos últimos términos no están graficados. Al solicitarles determinar cuáles eran los términos faltantes, algunos estudiantes cometieron un error al responder lo siguiente. O sea, ya sabemos que esta no es. A partir de la respuesta, ¿cuál es la transformación geométrica que ellos no identificaron en la secuencia? ¿Cuál es, profe? Profe, pues en un segundo intento pues, me dio que era traslación. No obstante, yo tengo la inquietud con la C, que era reflexión, porque es que en el patrón pues, de las huellas o de las pisadas como tal, o de la marca de pie, lo que pasa es que pues tiene un patrón de rotación, pero cuando ya terminan el ciclo, entonces, por ejemplo, ¿sería qué? Entre el quinto y el sexto rombo, el patrón se repite. Y nuevamente, Por cuando eso, termina el ciclo, entonces nuevamente se repite. precisamente entre el quinto y el sexto, ¿tú ves ahí una rotación? No, era reflexión, sino que es que yo lo había confundido, No, porque pero es ves que, reflexión, pero ahí ves reflexión. pues, Entre el como la quinto y el huella sexto está ves en la misma reflexión. posición, ¿Cómo dices? o sea, es que yo era porque como la huella no cambiaba de posición, entonces yo lo había tomado como reflexión, pero claro, No, pero traslación sería, por eso, claro, precisamente porque la huella, porque la huella no cambia de posición, por eso es una traslación. Lo que sí, hace sí, ella sí, es profe. trasladarse. Mire que si Profe. ella hiciera una reflexión, entonces quiere decir que el dedo más pequeñito le quedaba aquí, más cerquita, y luego Sí, ¿sí me entiende? Como cuando usted sí, mira sí, un profe. reflector, es como usted mira en un espejo. Sí, señor. Sí, Entonces, señor. precisamente por eso es una traslación, Traslación, una reflexión, ¿no? correcto, profe. Una reflexión. Sí, señor. ¿Qué Muchas dicen gracias, los profe. demás profes?
En mi caso yo consideré las dos, la traslación y la rotación. Cuando uno ve el patrón ahí en el cuarto que se repite digamos, el paso, el pie que se repite, ahí sí hay traslación. Sin embargo, cuando vuelve al ciclo, el pie empieza a rotar. Yo decía, bueno, pero si yo lo traslado de esa posición, el pie siempre quedaría, pues, para el lado que lo traslade, quedaría mirando para abajo. Sin embargo, el pie empieza a cambiar de posición. Entonces yo decía, eso fue una rotación. Pese a que dentro del patrón se repite el paso, yo decía que era una rotación. Espérate, profes. Voy a mirar, voy a ver si cuando me abra aquí, que tenga posibilidad de escribir en la pantalla, dame un segundo. Porque, mire, profe, por ejemplo, él aquí, y que es aquí, ¿cierto? De aquí a acá lo que hay es una rotación de 90 grados, ¿cierto? De aquí a acá otra rotación de 90 grados, de aquí a acá otra rotación de 90 grados y de aquí a acá otra rotación de 90 grados. Luego de aquí a acá lo que hay es una traslación, se traslada. Luego de que traslada aquí, vuelve y rota 90 grados, está rotando en el sentido de las manecillas del reloj. Luego acá rota 90 grados, rota 90 grados, rota 90 grados y luego de aquí a acá hay una traslación otra vez. ¿Ve? Entonces aquí, de aquí a acá rota 90 grados, rota 90 grados, ¿sí ve? Entonces ya aquí, ¿qué era lo que seguía? Sí, o sea, esta imagen no era la que seguía ahí. ¿Ve? Porque si esta imagen fuera la que siguiera aquí, venga, Ya me di cuenta cuál fue el error mío, profe. Lo que pasa es que yo estaba analizando la figura completa, o sea, desde que inicia hasta que termina. Y en la pregunta dicen cuál fue la que no identificaron los estudiantes. Entonces, claro, el tuve movimiento, mala lectura ahí. el movimiento que ellos no identifican. Tuve una mala lectura y claro, ahí sí, ahí efectivamente sí es una traslación, sino que yo como la vi toda, yo no había tenido en cuenta solamente el error del estudiante, sino que la estaba analizando toda. Ya. Un error ahí de lectura más que... Listo, profe. Bueno, vamos para la quinta. En cierto mes, un recibo de telefonía celular que corresponde a un plan postpago para llamadas ilimitadas nacionales contempla los siguientes conceptos: cargo fijo y llamadas internacionales. A partir de la información de dicho recibo, se elaboró la siguiente gráfica. De acuerdo con esta gráfica, ¿cuál es el cargo fijo que se cobra mensualmente en el recibo? Esta estaba muy sencilla, ¿no? Yo creo que aquí no hay objeción en que la respuesta correcta es la A, ¿no? Sí, profe, no hay objeción. Esa no, ahí no hay objeción, sí, digamos, aquí es donde empieza el cargo fijo y luego a partir de que a medida que va gastando minutos, pues va teniendo que pagar más. Pero esa estaba muy sencilla. Vamos para la sexta. Esta es otra también de las fáciles. La siguiente gráfica muestra la rapidez con la que se propaga un sonido en diferentes medios según una medición efectuada bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Propagación del sonido en acero, madera, ladrillo y aire. Entonces, dice, con respecto a la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Entonces, ¿cuál es la correcta, profe? ¿Cuál le dio a ustedes? La Ajá. Sí, ahí yo también marqué la rapidez de propagación del sonido es mayor cuando se propaga en el acero y la madera que cuando se propaga en el ladrillo, ¿no? Cuando uno ve la imagen allí, pues tiene mayor alcance, ¿no? En el tiempo, la distancia es mayor. Entonces, digamos que esa es cierta. En cambio, las otras dos, en la respuesta B, que dice, mientras aumenta el tiempo transcurrido, también incrementa la pendiente, y la pendiente siempre es la misma.
desde Ajá. que arranca hasta que termina. Y la tercera, la pendiente de las rectas es cero. Pues cuando inicia ni siquiera hay recta, cuando vale cero, entonces Sí. pues no se puede hablar de pendiente ahí. Entonces, en Ujú. consecuencia la respuesta era la A. Bien, sí, esa tampoco no había mayor inconveniente. Karina contrató un plan de telefonía celular por el cual cada 30 días dispone de 10 gigabytes para navegar por internet. En ese periodo ella utiliza la misma cantidad de gigabytes cada día, lo que origina que al final del periodo le quede exactamente 1 gigabyte sin consumir. ¿Cuál de las siguientes funciones permite establecer la cantidad de gigabytes que Karina ha utilizado cuando ya transcurrieron T días de ese periodo? ¿Cuál les dio de primerazo? No en segunda, no en segunda vuelta. La B, profe. ¿La ve? Sí, porque ahí la pregunta es no lo que queda, sino lo consumido en el tiempo transcurrido. Entonces, como de 10 consumí 9, me queda una como tal. Entonces, era eso, calcular lo consumido y no lo que sobraba. Por eso, digamos que la función de la B es la respuesta correcta. Y la C sería lo que queda. La C. Lo que queda. Pero me preguntan por lo consumido en el tiempo transcurrido. Entonces, las dos funciones, digamos que son, o sea, son correctas, solo que una le sirve para saber lo consumido, que es la B, y la C es lo que le queda de esa capacidad. Pero obviamente el objetivo de la pregunta es la B. Sí. Sí, digamos, esta baja trampilla ahí, ¿no? Porque uno tenía que interpretar bien que lo que le estaban pidiendo era la función que le permitía lo consumido. ¿Cuál de las siguientes funciones permite establecer la cantidad de gigabytes que Karina ha utilizado cuando ya han transcurrido T días? No cuánto le queda cuando han transcurrido T días y no cuánto ha consumido. Y efectivamente la que permite eso, pues es la La B. B. Esta. Y digamos, habría que tener cuidado era en esa, no irse uno de pronto por esta, porque, como dice el profesor, una es lo que le queda, la otra es lo que verdaderamente, la que coincide con la pregunta, que es lo que ha consumido al cabo de 3 días. Bien. Un docente propone a los estudiantes resolver el siguiente problema. En cierto campeonato de básquet se obtiene 1 punto por encestar con tiros libres y 2 puntos por encestar con tiros de campo. Si en cada uno de los 5 últimos partidos Ricardo hizo como máximo 10 puntos, ¿cuántas canastas de cada tipo pudo haber realizado por partido? 3 estudiantes coincidieron en que los posibles resultados necesariamente deben ser números naturales. Sin embargo, tal como a continuación se observa, cada quien identificó las variables y elaboró representaciones distintas. Y ahí están las 3 representaciones. Entonces, ¿cómo le fue en esta? Pues, profe, ¿qué le digo? En esa pregunta había descartado la de Edith por la cuestión de que no está igualando la ecuación a la cantidad completa de puntos que son 10, entonces la había descartado eso. Yo elegí la C, pero la verdad me quedé corto de argumento, porque estaba tratando de identificar, pues, como tal la variable independiente allí, pero la verdad no es que haya hallado como tal el argumento. ¿Qué dicen los demás profes? En mi caso, yo pues cuando estaba mirando la variable dependiente y la independiente en la A, que fue la primera que analicé,
en la variable X dice cantidad de puntos por tiros de campo. O sea, no sé, pues yo lo tomé así, ¿no? Que dice cantidad de puntos por tiros de campo y si no la, si no la digamos, la encholoca, no la encesta. Entonces yo dije, bueno, y en cambio en la de Rosa sí dice la encesta, dice cantidad de tiros de campo encestados, o sea, efectivamente sí son puntos válidos. Yo no sé hasta dónde, bueno, porque ahora, porque en una sí pusieron encestada y en la otra no. Pues que esa fue uno de los criterios por la cual yo escogí la C, porque pues cuando uno hace el reemplazo allí en las dos variables, en la X y la Y, digamos que de algún modo cumple la condición. Sin embargo, pues no habla de los encestados. La B, pues definitivamente están cambiadas las dos variables. Entonces, en consecuencia, pues yo me quedé con la de Rosa, con la C. Allí pues uno ve que cuando hacen los 10 tiros, cuando la cantidad de tiros libres encestados y cada tiro libre vale 1 y es efectivo encestado, pues cuando uno reemplaza el 10, pues tiene los menor o igual a 10. ¿Y porque X vale 0? ¿No? Y empieza a hacer uno ahí el reemplazo y pues todo coincide, entonces por eso me quedé con la de Rosa. Cantidad de tiros libres encestados. Si encesta 10 tiros libres, acá sería 10 y acá habría 0, ¿no? Entonces ahí cumple. Exacto. Exacto. Y si encesta 8, acá pueden estar 1, y como 1 por 2 es 2, entonces 8 más 2 le da 10 y también cumple. Exacto. Cuando uno reemplaza esa y la otra también cumplen todas. Y la otra también cumple. La Sí, A. la de Manuel. Sí, la A. La de Manuel, ¿cierto? La A sí alcanza a cumplir, no creo que cumpla porque cuando pasa 4, está haciendo 2 cestas de 2 puntos. 4 Tiros de campo es tiros por de 2, 8. campo. Tiros de campo son 4 por 2, 8, sí. Más 2, 8. 10. Cumple. Y 2, 10. Sí, que también cumple. Sí. Yo me fui solamente por el enunciado, por la encestada. Yo dije, porque el que la tire, bueno, la tiró, pero no la encestó. Claro. Aquí era más por el enunciado, ¿no? Cantidad, porque acá nos dicen cuántas canastas de cada tipo pudo haber realizado por el partido. Entonces, aquí lo que me están hablando es de tiro libre encestados, pues son canastas. En cambio, acá me están hablando solo de puntos, ¿no? Solo de puntos. Entonces, por eso era más congruente la representación que hizo Rosa. A pesar de que la de Manuel también cumple, pero digamos, está acorde con el enunciado, es más congruente la de Rosa. Bien. La 9 dice, una docente planteó a los estudiantes el siguiente problema. Una empresa en la que trabajan igual cantidad de mujeres y varones dispuso de un monto superior a 1.300 soles para repartir una bonificación de 50 soles a cada uno de sus empleados. Si se conoce que exactamente la quinta parte del total de trabajadores recibirá un ascenso y que esta es una cantidad menor que 8, ¿cuántos trabajadores hay en total en dicha empresa? Ese era el problema. Al respecto, un grupo de estudiantes presenta la siguiente solución. Sea X la cantidad de trabajadores, por datos del problema se cumple lo siguiente, Y al final el estudiante dice como respuesta, no se puede saber con exactitud la cantidad total de trabajadores. Hay muchas posibilidades y son los valores dentro del intervalo abierto 26-40. De acuerdo con la respuesta brindada, ¿cuál de las siguientes opciones les hubiera permitido determinar la cantidad total de trabajadores de la empresa? Entonces, ¿cómo les dio, profes? ¿Cómo lo hicieron? Esa sí, esa es como muy práctica, ¿no? Es un número par, de entre 26 y 40, pues hay varios números pares, 28, 30, 32, y número entero, pues todos los que están dentro de 26, 40 y 40. Entonces la más precisa era el múltiplo de 10, que solamente está el 30. Será como la más
digamos, práctica de seleccionar. Pero antes de hacer eso, ¿qué había que hacer, profe? Yo solamente lo hice así porque ahí dice en el enunciado, de acuerdo con la respuesta brindada, o sea, que eso ya lo están asimilando como cierto. Ah, usted asumió que la respuesta era correcta. Sí, porque pues ahí ya dice de acuerdo a la respuesta brindada, entonces uno asume que ahí está la respuesta a partir de la respuesta del estudiante. Ya. Sí, profe, pues en mi caso también asumí lo mismo, o sea que el enunciado como tal pues era verdadero y lo que había que hacer es que a ese intervalo de soluciones acotarlo, con meterle otra restricción adicional, otra condición más para encontrar el valor exacto. Entonces, claro, pues el tema de la X es que la cantidad total de trabajos debe ser un número par, pues entre 26 y 40 pues hay más de un número par, entonces pues no me daría una solución única o la solución única que estoy buscando. La cantidad total de trabajadores debe ser múltiplo de 10, pues sí, ahí sí ya acotaría porque entre 26 y 40, teniendo en cuenta que 40 no se toma, pues sería 30, y ahí daría como tal la única solución que estoy buscando. Y la B dice la cantidad total de trabajadores debe ser un número entero, pero pues eso me deja las mismas. Claro. Sí, el de número entero era la misma, sí. Claro, digamos que yo me puse a mirar fue el procedimiento que hizo el estudiante para saber primero si lo que había hecho estaba bien hecho. Y sí, efectivamente lo que él, como él lo piensa, es una solución factible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues digamos que en el caso mío hubiese perdido más tiempo porque yo sí me puse a ver qué era lo que había hecho el estudiante. No partí de que era de que lo que había hecho lo había hecho bien. Aunque ustedes tienen razón, de acuerdo con la respuesta brindada, pues se supone que lo que hizo el estudiante está bien. Y en ese orden de ideas, pues claro, uno rápido cae en cuenta que la que le sirve es esta, la última, que debe ser un múltiplo de 10 para poder, como dice el profe, acotar ese intervalo, que no me quede tan, digamos, no me quede tan abierto, no, sino que pueda tomar valores que me cumplan estas desigualdades que planteó acá el estudiante arriba. Bien, y la última dice, Cecilia confecciona una camisa en 1 hora y media y un pantalón en 2 horas. Ella trabaja 8 horas al día a un mismo ritmo. Para entregar un lote de camisas y pantalones tuvo un plazo máximo de 3 días de trabajo. Si se sabe que en ese lote entregó más de 14 prendas en total, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cómo les dio y cómo lo hicieron, profes? Profe, pues yo, esa primera vez que era un procedimiento mucho más preciso, pero yo lo hice más que todo por el tema de tanteo, de que pues decía que cuánto pues allá la relación de que por un pantalón se lleva 2 horas y por una camiseta, bueno, camisa se lleva 1 hora y media y que pues le habían dado como tal plazo de 3 días de trabajo para entregar. Entonces, teniendo en cuenta que una de las condiciones, uno de los resultados es que se entregó más de 14 prendas, comencé a probar como una combinación entre número de camisetas y número de pantalones a hacer por su respectivo tiempo de consumo, por su respectivo tiempo de producción por unidad. Y entonces la solución que me dio, pues en ese tanteo, o sea, probando valores entre uno y otro, fue el que pues se daba pues 12 camisas como mínimo, porque pues si uno tiene la combinación de 12 camisas, pues yo tengo por acá el procedimiento, se me perdió. Esto me da como 18 horas, sí, me da así, por 12 camisas, con un tiempo estimado de 1 hora y media, consumía 18 horas de las 24 disponibles. Y me quedaba como tal 6 horas para el tema ¿de qué? De los pantalones. Pero igual, o sea, con esa combinación, pues tenía como mínimo 12 camisas. O sea, que podía hacer mucho más de esas y restarle tiempo al de pantalones, cumpliendo la condición de más de 14 prendas. Entonces, más o menos, pues así yo lo encontré al tanteo. Y cumpliendo las condiciones y restricciones del problema. ¿Cómo lo hicieron los otros profes? Pues, profe, Ahí, dale, profe. bueno, yo el análisis que hice allí,
pues inicialmente, digamos que no hice como la lectura bien comprensiva, ¿no? Yo tuve ahí un error en la lectura y marqué la A, pero después volví y la leí y efectivamente pues la primera no era porque pues 12 pantalones máximo y pues allí en el trabajo plantean que es entre pantalones y camisas. Entonces, y que se entregaron 14 prendas máximas. Entonces, la afirmación correcta allí cuando no hace el cálculo, yo dividí, bueno, el número de prendas, yo dije, si hace una hora y media, hace una camisa. Entonces hice la división y aproximadamente salían 5 camisas y dejaba una adelantada. Entonces yo dije, bueno, alcanza a hacer 12 camisas, sí las alcanza a hacer, y que después haga los otros 2 pantalones. Y en la C, por esa misma palabra máximo, ¿cierto? Porque pues puede que haga, o sea, puede que haga más, ¿no? Entonces, con más pantalones, entonces no coincide con los pantalones y las 8 camisas. Entonces, por eso me incliné por la B, porque hace 12 camisas como mínimo y además le queda pues tiempo para hacer al menos un pantalón. No, pero si así un pantalón no cumple, porque entregó más de 14 prendas, ¿no? 2 pantalones, perdón. Bueno, ¿qué iba a decir el otro profe? Bueno, profe, en No, este profe, ejercicio, si quieres, la misma también, por descarte. también, también lo realicé por ese mismo método, por descarte. Bueno, la tercera, ahí analicé primero que todo, fue, como decía ahí en el enunciado, eran más de 14 prendas. Entonces, la primera son 12 prendas como máximo, entonces esa se descarta, porque como son 2 horas por pantalón, y ahí se entrega 12 pantalones, entonces esa se cancela porque son más de 14 prendas. La última, Cecilia pudo entregar 8 camisas como máximo, realizando las operaciones. Se puede entregar 8 camisas y 4 pantalones. Entonces, 6 pantalones, entonces solo está 14 prendas. Y la única que satisface el enunciado es la B, Ujú. es donde Cecilia entrega 12 camisas y 3 pantalones, que serían 15 piezas. Ya. O sea que la mayoría lo hicieron fue por tanteo, no plantearon las inecuaciones que está ahí para resolverlas. Yo sí soy muy, no sé, tengo tal vez ese defecto que todo lo quiero hacer de manera, planteando siempre las ecuaciones, lo que me dice el problema. Y tal vez por eso a veces tiendo a demorarme mucho. Eso me pasó, por ejemplo, cuando presenté las pruebas Saber Pro. A mí me fue muy bien en matemáticas, estuve en el percentil mayor, siempre. Pero me gasté tanto tiempo que después las últimas de competencia ciudadana, las últimas 20 me tocó hacerlas así. Solo marque y marque y marque y marque y marque y marque porque ya se me acababa el tiempo. Porque a veces trato de ser muy formal. Entonces, claro, yo para esta planteé las ecuaciones y me daba 8 y 6. Pero con 8 y 6 no me cumplía porque entregó más de 14 prendas en total. Entonces, 8 y 6 me daban las 14, es decir, 8 camisas, 6 pantalones. O 6 pantalones y 8 camisas. Bueno, en todo caso me daba 8 y 6. Me daba 14. Yo dije, no, pero no puede ser porque entonces no estoy cumpliendo la condición de que tienen que ser más de 14 prendas. Entonces, por eso también me incliné porque dije, bueno, no puede ser esta porque no me cumple. Entonces miro las otras. Ya ahí sí ya, digamos, después de haber tenido esos valores, me fui a mirar, dice 12 pantalones no pueden ser porque 12 pantalones me gastan las 24 horas. Como ya tiene 3 días de 8 por 8 horas, son 24 horas. Entonces, los 12 pantalones me consumen las 24 horas y entonces no cumple tampoco con las 14 prendas. Entonces dije, pues debe ser la tercera. Y claro, 12 camisas, como dice el profe,
son 18 horas, le quedan 6 y en esas 6 hace entonces 3 pantalones y entregaría 15 prendas, o sea que cumple con haber entregado más de 14. Entonces, sí, digamos, ese fue mi procedimiento, ¿no? Plantear primero las ecuaciones, solucionarlas, pero cuando lo solucioné afortunadamente caí en cuenta de que no podía hacer 8 camisas porque entonces se me quedaba solo con 14 prendas y no me cumplía, que tenía que ser más de 14 prendas. Listo, profes. Entonces, para los que llegaron después, que ahora hace 8 días habíamos quedado pendientes de la pregunta, de esta pregunta ¿dónde está? Es esta. Del papel. ¿Se acuerda que yo les dije, bueno, yo la saqué mal porque yo puse 2 y que la respuesta correcta era raíz de 2, entonces esta semana, ¿ya acuerdas? Yo me comprometí que le iba a echar cabeza, entonces con otro profesor la interpretamos pues de esta manera, como les comenté al principio a los profes que están desde el principio. Pero igual, digamos, la situación ahí es que estamos partiendo de algo que no nos dice el problema. Pero digamos que es la única forma que nos cuadra, pues. De todas maneras, ahí sigue interesante la pregunta. Si ustedes la quieren seguir trabajando y encuentran otra, pues sería bueno que después la compartiéramos, ¿no? Porque de eso se trata. Los que nos apasiona la matemática, normalmente no quedamos contentos hasta que no le damos solución a un problema. Entonces, si no hay más, profe, si no hay más preguntas.